Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, pronunció palabras que transformaron para siempre el curso de la historia de la humanidad cuando dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas no fueron simplemente palabras de consuelo, sino una declaración de autoridad divina. Por tanto, basándose en esa misma autoridad, nos dio un mandato claro. Vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Este es el fundamento de nuestra fe y la razón de nuestro servicio. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en nuestro programa quiero que hablemos sobre un tema que puede transformar radicalmente su vida de oración y la de aquellos por quienes usted intercede. He titulado este mensaje: ¿Cómo orar con impacto? Escuche con mucha atención lo que voy a preguntarle. Si alguien se acercara a usted hoy mismo, lo mirara a los ojos y le preguntara con total sinceridad: ¿cómo puedo orar por usted?, ¿qué respondería en ese momento? ¿Tendría una respuesta clara y específica preparada en su corazón? Bueno, quizás algunas veces sí, tal vez mencionaría una enfermedad, un problema financiero o una crisis familiar, pero otras veces es posible que no sepa qué decir. O tal vez por un sentimiento de vergüenza o timidez, ni siquiera responda a la pregunta con honestidad. Usted podría llegar a pensar que la persona es entrometida o que está tratando de invadir su privacidad. Pero escuche esto, amados. La mayoría de las veces esa persona realmente quiere saber cómo interceder por usted delante del trono de la gracia. ¿Tiene usted una respuesta que vaya más allá de lo superficial? Ahora, permítame darle la vuelta a la pregunta. ¿Sabe usted cómo orar por alguien más de una manera que realmente marque una diferencia? Quizás su respuesta inmediata sea: Pastor Stanley, tengo tantos problemas en mi propia vida, tantas cargas y preocupaciones que simplemente no tengo tiempo de orar por nadie más. Pero déjeme decirle algo con mucho amor: tiempo tiene. El problema no es la falta de minutos en el reloj. Quizás usted no ora por otros porque hay un pecado no confesado en su vida que bloquea su comunión con Dios, o tal vez sea por una simple falta de interés en el bienestar espiritual de su prójimo. O tal vez, y esto es muy común, sea porque usted simplemente no sabe cómo hacerlo de manera efectiva según las Escrituras. Si alguien viniera a mí y me dijera: Pastor, ¿cómo puedo yo orar por usted de la mejor manera? Yo tengo la respuesta exacta preparada y es precisamente la respuesta que hoy debemos considerar juntos. Deseo que reflexionemos profundamente en cuanto a esta respuesta, pues no es una idea humana, sino una oración inspirada por el Espíritu Santo. Esta oración contiene dos verdades fundamentales que usted debe grabar en su mente hoy mismo. La primera verdad es esta: cuando usted ora de esta manera, no tiene que preguntarse si es la voluntad de Dios. Usted puede estar absolutamente seguro de que lo es. La segunda verdad es que, debido a que sabe que es su voluntad, puede orar con plena y total confianza, sabiendo que el Dios del universo está escuchando y actuando. A veces los cristianos decimos cosas como si fueran una fórmula mágica. Si es tu voluntad, haz esto o aquello. Y aunque es bueno someterse a su soberanía, hay muchas cosas que la Biblia ya declara de manera muy clara que son la voluntad de Dios. No tenemos que adivinar. Así que pensemos seriamente en esta oración, porque si alguien decide orar así por nosotros, eso tendrá un impacto profundo y eterno en nuestras vidas. Y si nosotros decidimos orar por alguien más bajo dos condiciones esenciales que mencionaré más adelante, le aseguro que marcaremos una diferencia real en la vida de esa persona. Así que le invito ahora mismo a que busque en su Biblia el libro de Colosenses en el capítulo 1. Deseo que leamos juntos varios versículos que son una joya de la revelación bíblica. Para poner esto en contexto, el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso durante 3 años predicando el Evangelio con gran denuedo. En este pasaje él menciona a un hombre llamado Epafras, uno de sus amados consiervos. Epafras fue a la ciudad de Colosas y posiblemente fue quien comenzó a predicar allí y fundó esa iglesia. Por lo tanto, Pablo no conocía a estos creyentes personalmente cara a cara. Sin embargo, observe el corazón de Pablo. Él les escribe esta epístola y dice, comenzando desde el versículo 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora bien, quizás alguien que me escucha pueda pensar, ¿cómo es posible que una oración escrita hace 2000 años pueda impactar a cualquiera de las personas que conozco hoy en día? Escuche esto, sí puede ser de un impacto inimaginable. Si usted me pregunta de nuevo, Pastor Stanley, ¿cómo puedo orar por usted? Yo le diré sin dudar. Ore por mí la oración de Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Preste mucha atención a esto, no importa lo que esté pasando en su vida en este momento, no importan las circunstancias, los valles o las montañas, esta oración encajará perfectamente en su situación. Hay 6 partes fundamentales que conforman esta oración y deseo que analicemos cada una de ellas por un momento. Pensemos en esto con detenimiento. Tal vez hoy la veamos a la luz de alguien que está orando por nosotros, pero también quiero que la veamos como nuestra propia guía para interceder por los demás. Por ejemplo, mi mente se dirige a tantos padres y madres que tienen hijos pequeños. Muchos oran de esta manera: Señor, bendícelos, ayúdalos a crecer sanos, haz que sean buenos en la escuela y que tengan éxito en esto y aquello. Pero yo deseo que pensemos en algo mucho más profundo como padres. Traer un hijo al mundo no es solo traer una nueva vida biológica, es traer una vida que pasará la eternidad en algún lugar. Nosotros tenemos el privilegio sagrado como padres, como madres o como abuelos de ayudar a moldear esa vida preciosa. Tenemos la responsabilidad de orientarla para que vaya en una dirección específica y para que alcance los logros que Dios ha diseñado para ella. Nosotros somos los escultores que moldeamos su carácter bajo la dirección de Dios, y eso conlleva una responsabilidad inmensa. Parte de esa responsabilidad abarca la gran oportunidad de orar de manera estratégica por nuestros hijos. Entonces, cuando usted eleva esta oración de Colosenses por cada uno de sus hijos, esa oración se convierte en una semilla de impacto eterno. Pensemos en nuestros hijos, padres. Pensemos en nuestros nietos, abuelos. Pensemos en nuestros amigos más cercanos. Pero también consideremos que alguien en este mismo instante podría estar orando de esta manera por nosotros. Eso impactará nuestra vida de formas que ni siquiera podemos ver todavía. Veamos estos versículos con más detalle. El apóstol señala: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Note que dice, no cesamos, lo cual habla de una persistencia, de una disciplina en la oración, y continúa diciendo que pide en primer lugar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche esto, siempre es bueno, siempre es correcto y siempre es necesario orar para que alguien conozca la voluntad de Dios para su vida. Usted se preguntará, ¿por qué esto es lo primero? Bueno, piense en esto. Antes de que nacieran mis propios hijos, recuerdo muy bien que empecé a orar por 2 cosas específicas para ellos de manera constante. Primero, que Dios les mostrara su voluntad para sus vidas, y segundo, que se casaran con la persona indicada que Dios tuviera para ellos. Estas son 2 de las decisiones más importantes que cualquier ser humano puede tomar. Por las noches, yo me arrodillaba a orar junto a sus camas mientras ellos dormían o estaban por dormirse, y siempre hablaba de la voluntad de Dios en mis oraciones en voz alta. Yo decía, Señor, oremos para que Dios te muestre su voluntad. En aquel entonces ellos eran muy pequeños y no tenían idea de lo que yo estaba diciendo, pero ¿sabe qué sucedió? Esas palabras se les grabaron en la mente y en el corazón. Por eso es tan vital que comencemos a guiar las mentes de nuestros hijos desde que son muy pequeños. Ellos quizás no entiendan el significado teológico de lo que decimos, pero el Espíritu de Dios sí lo entiende perfectamente. Y el Espíritu Santo tomará esa verdad eterna y la fijará en la mente de ese niño como un ancla para su futuro. El texto dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y note lo que añade. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Al orar para que alguien conozca la voluntad de Dios, lo que realmente estamos pidiendo es que esa persona pueda discernir el rumbo, el camino y el propósito que Dios mismo ha fijado para su existencia. Hasta que un hombre o una mujer no entienda y no conozca la voluntad de Dios para su vida, seguirá viviendo como en el aire, sin un fundamento sólido.
corrientes del mundo. Pero nosotros podemos impactar las vidas de esos niños o de cualquier persona desde una edad temprana mediante nuestras oraciones constantes. La oración de impacto no es solo pedir para que alguien se sienta bien físicamente, sino para impactar su destino eterno. Impacto implica cambio, implica transformación, y usted y yo tenemos el poder, el privilegio y la gran oportunidad dada por Dios para hacerlo. La verdad es que en el fondo de nuestro ser, todos queremos saber la voluntad de Dios, ya tengamos 60 años o tengamos 6. Luego, la segunda parte de esta oración poderosa dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué quiere decir andar como es digno del Señor? Significa que deseamos que nuestro andar diario, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones cotidianas y nuestro comportamiento sigan el modelo perfecto de la vida de Jesucristo. Esto no significa necesariamente que usted tiene que estar predicando el Evangelio en las esquinas de las calles todo el tiempo. Significa que su carácter debe reflejar quién fue Él y quién es Él hoy en su vida. Significa andar de una manera que le sea agradable a Él en cada detalle. Recordemos que cuando Cristo partió de este mundo les dijo a sus discípulos, «Me iré, pero no los dejaré solos. El Espíritu Santo vendrá y estará en ustedes y sobre ustedes». Esto significa que cada uno de nosotros, los que somos seguidores de Jesucristo, somos una extensión de su vida aquí en la tierra. Él está ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero nos ha dejado aquí con un propósito. Por eso Él nos salva hoy, pero no nos lleva al cielo inmediatamente mañana. Nos deja aquí para ser un testimonio vivo, para ser una influencia santa para otros y para impactar las vidas de las personas que nos rodean. Así que tenemos el privilegio de orar por alguien para que su estilo de vida, su conducta, su manera de hablar, las cosas que dice en privado y en público y todas sus acciones sean coherentes con el carácter y la vida de Jesucristo. ¿Acaso no es esa la manera en que todos nosotros queremos vivir? Pero deseo preguntarle esto con mucha seriedad. ¿Hay alguien en su vida que le importe tanto como para orar así por esa persona? ¿Qué valor le da usted a la vida de un amigo, de un hijo o de un cónyuge para querer invertir su tiempo en oración ferviente delante de Dios diciendo, Señor, muéstrale tu voluntad para su vida? ¿Está usted dispuesto a clamar, Señor, deseo que actúes en su modo de vivir? Que su vida te sea de agrado y de honra, que su carácter sea transformado conforme a la vida de Cristo. Cambia su vida, Señor, habla a su corazón. He escuchado a muchos padres a lo largo de los años y he visto a muchos de ellos llorar con amargura por los dilemas en los que se encuentran sus hijos y por las circunstancias tan difíciles que están atravesando. Y a veces, en mi corazón me pregunto, ¿comenzaron estos padres a orar fervientemente solo después de que empezaron los problemas? Temo que eso ocurre con demasiada frecuencia en nuestras familias. Hay padres que lamentablemente no toman en serio la responsabilidad de orar preventivamente por sus hijos. Por otra parte, piense en aquellos padres que son tan permisivos que permiten que sus hijos hagan fiestas en sus propias casas donde se consume alcohol, drogas y se hacen toda clase de cosas destructivas. He escuchado a padres decir, bueno, lo hago porque amo a mi hijo o porque quiero que mi hija sea feliz y me tenga confianza. Pero escuche esto, ¿en verdad usted no le ama si permite eso? ¿Acaso eso es amor? No, no lo es. Eso es pereza espiritual, es descuido, es indiferencia, es egoísmo y es falta de carácter, pero le aseguro que no es amor. Escuche lo que dice la palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Escuche bien esa frase, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa llevar una vida que se invierte sabiamente en el reino de Dios. Significa que usted no malgasta su vida en cosas triviales que no tienen valor eterno. Llevar fruto significa que su existencia contribuye en algo positivo para los demás y para la gloria de Dios. Preguntémonos hoy mismo, ¿de qué manera mi vida está aportando algo al reino? ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos e hijas en cuanto al propósito de sus vidas y la voluntad de Dios para ellos? ¿Realmente creemos que ellos tienen algo valioso que contribuir al mundo? Pienso en tanta gente que pasa la mayor parte de su vida sumergida únicamente en sus trabajos, en la acumulación de posesiones pensando solo en lo que yo quiero, en mis placeres, en mis planes personales, en mí y lo mío. ¿Dónde queda el Señor en medio de todas esas prioridades? Mire,
Si en verdad estamos viviendo de una manera que le agrada a Él, pensaremos mucho más en los demás que en nosotros mismos. Nuestra mentalidad cambiará hacia preguntas como ¿cómo puedo ayudar a otros? ¿En qué puedo contribuir para el bienestar espiritual de mi prójimo? ¿Cómo puedo motivar a alguien que está desanimado? ¿Cómo puedo animar a otros a que hagan que su vida cuente para alguien más? Notemos cómo lo expresa el apóstol aquí. Dice, llevando fruto en toda buena obra, y luego agrega algo fundamental, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así debería ser cada vez que usted y yo venimos a la casa de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia o escuchamos un mensaje, debemos pedir que Dios nos hable de alguna forma nueva y fresca. Quizás sea una verdad que ya conocemos, pero necesitamos verla de una manera distinta para que penetre en nuestro corazón. Necesitamos crecer en el conocimiento de quién es Dios, de su carácter, de su santidad y de su amor. Veamos el mundo en el que están creciendo nuestros hijos hoy en día. Es un mundo confuso y oscuro. Ellos necesitan urgentemente conocer la verdad de Dios desde una edad muy temprana, porque le aseguro que serán bombardeados por todo lo que podamos imaginarnos en los medios, en Internet, en las redes sociales y en sus círculos de amigos. La Escritura dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿dónde aprenderán ellos eso? En un colegio cristiano se puede aprender un poco, pero ciertamente no se aprende en la mayoría de las escuelas públicas actuales. Sé que hay algunos maestros maravillosos y creyentes en las escuelas públicas, pero a la mayoría no se les permite hablar abiertamente de Dios. Por eso, preste mucha atención a esto. Si la enseñanza espiritual no se hace en el hogar, olvídelo. Si usted no lleva a sus hijos a una iglesia donde se enseñe fielmente la palabra de Dios y donde se crea que la Biblia es la verdad absoluta, los está dejando desprotegidos. Y le diré algo más, y lo diré con mucho amor, pero con una firmeza absoluta. Si usted asiste a una iglesia, no importa de qué denominación sea, y el pastor o el líder dice que algunas partes de la Biblia son verdad y otras no lo son, o que la Biblia es solo un libro de mitos, salga de allí inmediatamente. De lo contrario, lo que estará haciendo es enseñarle a sus hijos que no toda la Biblia es digna de confianza. Y si ellos creen eso, ¿por qué habrían de crecer queriendo ser cristianos? ¿Por qué querrían seguir a un Dios cuya palabra es cuestionable? ¿Por qué crecerían con el deseo de confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida? Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes leen su Biblia todos los días. Amén, eso está muy bien. Pero la mejor forma de enseñarle a sus hijos a que tengan el deseo de conocer a Dios es que ellos lo vean a usted leyendo este libro sagrado, que lo vean deleitándose en las promesas de Dios. Y no solo que lo vean, sino que usted lo lea con ellos. Usted dirá, pero pastor, ellos son muy pequeños y no entienden el lenguaje de la Biblia. Mire, no sabemos realmente cuánto es capaz de entender un niño bajo la influencia del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando mis hijos me dijeron, papá, no entendemos bien estas palabras, yo no me di por vencido. Fui y les compré otra versión de la Biblia con un lenguaje más sencillo y contemporáneo para que ambos pudieran leerla. ¿Y sabe qué? Nunca más tuve que pedirles que la leyeran, porque ahora la entendían mucho mejor que las versiones antiguas. Haga lo que sea necesario, invierta lo que tenga que invertir para ayudar a sus hijos a entender la palabra de Dios. La única razón por la que ellos tendrán un deseo genuino de conocer a Dios es si ven ese mismo deseo ardiente en nosotros. Y en segundo lugar, no se trata solo de tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Hay que hablar de ella constantemente. Hay que hablar de lo que hemos aprendido en nuestro tiempo a solas con el Señor. No se limite a decir lo que el pastor dijo en el sermón del domingo, sino comparta. El Señor me está enseñando esto hoy a través de su palabra. Si un niño crece en una familia donde se habla del Señor de manera natural y cotidiana, su vida será diferente. No puedo imaginar un solo día en la vida de una familia cristiana en el que no se mencione el nombre de Dios por alguna razón. Si vivimos todo un día, vemos televisión, leemos las noticias, navegamos por Internet, hablamos con amigos y nunca nombramos a Jesucristo, entonces algo anda muy mal en nuestra vida espiritual. Somos sus seguidores, somos sus embajadores. Dígame usted si hay algo más importante en este universo que el Evangelio de Jesucristo. No hay absolutamente nada más importante. Escuche lo que sucede con los niños cuando los padres asumen esta responsabilidad. Yo podría mostrarle gráficamente lo que ocurre cuando empezamos a orar por ellos desde que están en la cuna. Mientras van creciendo poco a poco,
Al orar por ellos y con ellos, les estamos dando una guía y una dirección clara para la vida. Estamos inclinando sus corazones y sus voluntades hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando la verdad una y otra vez, y esa verdad tiene poder liberador. Ahora, hay 3 cosas que considero esenciales para que esto suceda. La primera es que hay que leer y estudiar la Biblia personalmente. Usted no puede dar lo que no tiene. La segunda es que hay que aplicar esa verdad a nuestra propia vida cotidiana. Nuestros hijos necesitan ver coherencia. Y la tercera cosa, que mucha gente olvida, es observar y señalar lo que pasa como resultado de la obediencia a Dios. Puedo decirle esto con total certeza. Cualquier domingo que usted venga a la iglesia, debería tomar suficientes notas del mensaje para que, al llegar a su casa, pueda hablar de esos puntos con sus hijos durante la comida o en la tarde. Pregúnteles, ¿qué piensas de esto que aprendimos hoy? ¿Cómo crees que podemos aplicar esto en la escuela o en el trabajo? Y deje que ellos hablen. No importa si dicen algo que parece incorrecto al principio, no los interrumpa diciendo de inmediato, no, estás mal. Permítales expresarse. Debemos averiguar qué es lo que ellos están pensando realmente, saber cuánto escucharon y cómo lo procesaron. De vez en cuando me ha tocado ver las notas que ha tomado un niño durante un sermón y he pensado para mis adentros. Ojalá sus padres fueran tan diligentes y atentos como este pequeño. A veces veo notas tan detalladas que digo, mira, no se le escapó ni un solo punto importante. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Es porque esos niños están viendo y escuchando algo que el Espíritu de Dios está grabando profundamente en su corazoncito tierno. Y luego la oración de Pablo continúa, y quiero que preste mucha atención a esto. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esto es extraordinario. Significa orar para que esa persona por la que intercedemos viva constantemente en el poder del Espíritu Santo. Dios no nos salvó para que tratáramos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Él envió al Espíritu Santo para que habite en nosotros, para darnos la capacidad de vivir en rectitud y santidad. Escuche bien. Nosotros no podemos vivir de una manera que agrade a Dios sin la ayuda de su Espíritu, es imposible. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan todavía. Quédense en la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, hasta que recibáis poder de lo alto. En el momento en que usted y yo fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. A veces escucho a algún padre decir, Pastor Stanley, es que yo no tengo mucha educación, no fui a la universidad y siento que no puedo enseñarle mucho a mis hijos sobre la Biblia. Mire, déjeme decirle algo. Usted les está enseñando todo el tiempo, ya sea que lo haya planeado o no. Les enseñamos con nuestro modo de vivir, les enseñamos con las palabras que usamos cuando estamos enojados, les enseñamos con nuestras prioridades financieras, les enseñamos con la forma en que oramos o con el hecho de que no oramos. Usted siempre está enseñando. Y por último, la oración dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y agrega algo maravilloso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire la profundidad. Pablo dice, oro para que vivan de tal modo que ustedes, con un gozo desbordante, den gracias al Padre de manera continua. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que podemos orar por alguien diciendo, Señor, oro por mi amigo, por mi hijo, para que haya un gozo real en su vida, para que experimente la verdadera felicidad, y para que tenga esa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque mira, Señor, lo que tú ya has hecho por él. Cuando una persona comienza a entender realmente lo que Dios ha hecho en su favor, cuando comienza a asimilar la magnitud de la gracia divina, su corazón no puede hacer otra cosa que estar profundamente agradecido. Tendrá un gozo inexplicable que no depende de las circunstancias externas. Veamos lo que dice el texto nuevamente, con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué debemos estar tan agradecidos? Primero, porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de Dios en el cielo. Escuche esto, Él nos hizo aptos, no fue por nuestras obras, no fue por nuestra bondad, fue por su gracia. Él ya hizo todo el trabajo necesario a través de Cristo. Segundo, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos cautivos, estábamos ciegos y perdidos en la oscuridad del pecado, pero Él rompió las cadenas y nos sacó de allí. Y tercero, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted puede orar todo esto por alguien que ama.
Ore para que esa persona que quizás hoy está caminando en oscuridad sea trasladada por el poder de Dios al reino de la luz. Note que los verbos están en tiempo pasado. Nos hizo aptos, nos ha trasladado, nos ha librado, nos ha redimido. Dios ya ha provisto todo esto. Al orar por alguien a la luz de estas verdades, estamos pidiendo que Dios haga real esa provisión en la experiencia diaria de esa persona. ¿Contestará Dios una oración así? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Él está totalmente comprometido con su propia palabra. Escuche lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ansí sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados, esta oración de Colosenses es, sin lugar a dudas, la voluntad de Dios para cada ser humano sobre la faz de la tierra. Usted no tiene que dudar ni un segundo. Ahora bien, si nosotros deseamos de todo corazón impactar una para la eternidad, esta es la forma bíblica de hacerlo. Pero permítame recordarle algo muy importante que mencioné al principio de este mensaje. Para que nuestra oración tenga ese impacto, existen dos condiciones fundamentales que debemos cumplir. La primera condición es tener un corazón limpio delante de Dios. El Salmo 66, versículo 18, nos advierte seriamente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En este contexto, la palabra mirado significa abrigado o acariciado. Significa que yo sé que el pecado está allí, pero decido mantenerlo, decido practicarlo y decido ignorar a Dios en ese asunto. Si yo permito que el pecado se asiente en mi vida y no me arrepiento, Dios dice claramente: no te escucharé. Por tanto, debemos venir ante Él con manos limpias y corazón puro. La segunda condición es que debemos creer en Dios, debemos tener fe. La pregunta que quiero dejar en su corazón es esta: ¿valora usted a esa persona por la que dice estar preocupado lo suficiente como para decidir vivir de una manera que agrade a Dios y permita que Él escuche sus oraciones por ella? Y número 2. ¿Realmente cree usted en la palabra de Dios, confiando en que Él hará exactamente lo que ha prometido hacer? Si ambas cosas son ciertas en su vida, entonces es inestimable e incalculable la clase de impacto eterno que usted puede tener en la vida de alguien más a través de la intercesión. Pero también quiero preguntarle, ¿valora usted tanto su propia vida como para orar de esta manera por usted mismo cada mañana? Puede decirle al Señor: Padre, quiero conocer tu voluntad hoy mismo, Señor. Quiero andar de una manera que sea digna de ti. Quiero agradarte en todo lo que haga, en cada palabra y en cada pensamiento. ¿Valora su relación con el Padre lo suficiente como para mantener un corazón limpio y poner toda su fe en Él? Espero que así sea. Oremos juntos. Padre Celestial, te pedimos este momento que tu Santo Espíritu hable profundamente al corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, recuérdanos la responsabilidad tan grande y la oportunidad tan maravillosa que tenemos de impactar vidas, desde los niños más pequeños en nuestras familias hasta la persona más anciana que conocemos. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de la oración. Gracias por aquellas personas que, tal vez sin que nosotros lo supiéramos, han orado fielmente por nosotros durante tantos años y nos han sostenido ante tu trono. Te pido hoy de manera especial que el Espíritu Santo grabe esta verdad de Colosenses en la mente de cada padre y de cada madre, para que ninguno de ellos piense siquiera en irse a dormir una sola noche sin elevar esta oración de impacto por sus hijos. Que nuestras familias sean transformadas, que nuestras iglesias sean fortalecidas y que tu nombre sea glorificado en todo el mundo. Te lo pedimos con fe y agradecimiento en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Comience su día con el devocional gratuito en Contacto. Suscríbase hoy mismo a este recurso que fortalecerá su caminar diario con el Señor. El Hijo de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nos dejó una declaración que es el fundamento de nuestra fe cuando dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas no son palabras de un hombre común, sino las palabras del Dios encarnado. Por tanto, basándose en esa autoridad suprema, Él nos encomendó una misión clara. Vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Esta es la gran comisión que nos ha sido entregada a cada uno de nosotros. Usted escucha en Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en nuestro programa profundizaremos en un tabial para cada creyente titulado El Espíritu Santo, dador de dones. Cuando el Señor le llama a su servicio,
¿Se siente usted a menudo muy incapaz de hacerlo? Quizás escucha el llamado de Dios en su corazón para enseñar una clase, para hablarle a un vecino o para servir en algún ministerio de su iglesia local y su primera reacción es retroceder. Tal vez esa sea una de las razones principales por las que muchos hombres y mujeres hoy en día no le sirven al Señor, simplemente porque se sienten inadecuados, inadecuadas, se sienten incapaces, poco preparados, y mirando sus propias limitaciones dicen, mire, Señor, yo no puedo hacerlo. A alguien más capacitado. Busque a alguien con más talento, porque yo no tengo lo que se necesita. Amigo, yo puedo entender ese sentimiento. Todos hemos estado allí en algún momento. Pero permítame recordarle algo muy importante y quiero que escuche esto con mucha atención. Cuando usted se niega a servir al Señor debido a sus temores o a su sentimiento de insuficiencia, lo que realmente sucede es que pierde la bendición de Dios en su vida, pierde la recompensa que le espera en el cielo y, además, obstruye la obra de Dios aquí en la tierra a través de su vida. Ahora bien, el Señor Jesús sabía perfectamente que nosotros nos sentiríamos así, conocía nuestra debilidad humana. Por eso, en el Evangelio de Juan, específicamente en los capítulos 14, 15 y 16, les dio una promesa maravillosa a sus discípulos. Les dijo que al irse al Padre no los dejaría huérfanos. Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría en nosotros y sobre nosotros, morando en nuestro interior para siempre. ¿Ve usted cómo funciona el plan de Dios? Todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Y Él no es solo una influencia o una fuerza. Él es una persona divina que tiene una misión específica. Él es la ayuda que nos adiestra, es quien nos da la energía necesaria, es quien nos equipa y nos otorga la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para hacer absolutamente todo lo que Dios nos llama a hacer. ¿Recuerda la promesa que encontramos en las Escrituras? Dice así, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De eso precisamente les hablaré en este mensaje particular de hoy, porque una de las manifestaciones más hermosas y una de las obras más poderosas del Espíritu Santo es equiparnos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y la forma en que Dios hace esto es mediante los dones espirituales. Ese es el tema central que nos ocupa, el Espíritu Santo, dador de dones. Este mensaje forma parte de nuestra serie sobre el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Le invito ahora a que me acompañe, por favor, a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 12. Este es un pasaje bíblico muy familiar para muchos, pero también es probablemente uno de los más controversiales en la iglesia de hoy. Y es controversial debido a nuestro parecer personal, a nuestras actitudes y a las diferencias de opinión que a veces permitimos que nos dividan respecto a los dones espirituales. Es extraño. De hecho, si el apóstol Pablo hubiera omitido 2 o 3 dones específicos en esta lista, quizá nunca habría habido tanta discusión o división acerca de ellos. Pero como están aquí escritos, inspirados por Dios, y como tenemos diferentes interpretaciones, en ocasiones la gente simplemente rechaza la idea completa. Hay quienes dicen, no quiero nada que ver con eso, no quiero meterme en esos temas tan complicados. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Usted no puede ignorar esta enseñanza y esperar estar en completa paz y armonía con el plan de Dios para su vida. Escuche lo que dice la palabra de Dios mientras leemos el primer versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, Dios desea que tengamos claridad. Él no quiere que estemos en la oscuridad. Él dice que debemos entender de qué se tratan estos dones. Pablo continúa diciendo en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y luego el apóstol nos presenta 3 categorías fundamentales que debemos distinguir. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note usted la estructura de lo que Dios nos está diciendo aquí. Primero menciona que hay diferentes dones, que son las capacidades espirituales. Segundo, hay diferentes ministerios, que son las esferas o los lugares donde usamos esos dones. Y tercero, hay diferentes operaciones,
que son los resultados o la manera en que Dios obra a través de nosotros. Pero lo más importante es que el origen de todo es el mismo Dios Trino, el Espíritu, el Señor Jesús y el Padre. Luego el pasaje nos da una lista de estas manifestaciones en los versículos del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, antes de avanzar, aclaremos y distingamos entre varios términos que a menudo se confunden. Primero, hablemos de la idea general del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo, en singular, es el don de Dios mismo que viene a habitar en cada creyente en el momento de su salvación. Este don tiene el propósito de capacitarnos, de empoderarnos y de permitirnos llevar a cabo los ministerios a los que Dios nos llama. Asimismo, el mismo Espíritu Santo nos ha sellado, como dice la Biblia, hasta el día de la redención. Esto significa que usted y yo fuimos sellados por Él para que estemos eternamente seguros en nuestra relación con Dios. Ese es el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Luego, cuando el apóstol habla de los dones del Espíritu, en plural, aquí en 1 de Corintios, está refiriendo a esas facultades especiales, a esas capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a cada creyente individualmente. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo la obra específica a la que Dios nos ha llamado. Bien, con eso en mente, miremos el capítulo 12 por un momento más. Quisiera que notemos aquí principalmente que es el Espíritu Santo quien tiene la soberanía absoluta para distribuir esos dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Él es quien decide quién recibe qué. Analicemos estas categorías por un momento. Leamos de nuevo en el versículo 8, porque hay una frase que se repite y es clave para nuestro entendimiento. Dice, no dice a todos, ni dice que todos recibimos lo mismo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Y en el versículo 9 continúa, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades. Luego menciona el hacer milagros, la profecía, el discernimiento, las lenguas y la interpretación. Escuche bien, no hay una sola parte de este pasaje, ni una sola línea en toda la Escritura, que diga que todos los creyentes deberían esperar tener un don determinado o que todos debamos manifestar el mismo don. El Espíritu reparte como Él quiere. Examinemos otra parte de este capítulo para reforzar esta verdad. Acompáñeme ahora al versículo 28 del mismo piso. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, detengámonos un momento en el don de sanidad, porque quizás los dones que más oímos resaltar hoy en día y los que causan más confusión son el don de lenguas y el de sanidad. Quisiera que note algo interesante en el texto original. Aquí no existe ni una sola insinuación de que una persona posea el don de sanidad como una propiedad permanente que puede usar a su antojo. Cada vez que se menciona, se usa la palabra dones en plural. Esto significa que cada vez que alguien es sanado por la intervención de Dios, eso en sí mismo es un don de Dios otorgado en ese momento específico. Permítame darle un ejemplo bíblico para ilustrar esto. Piense en el apóstol Pablo. Si hubo algún hombre en la historia de la iglesia que caminó en el poder de Dios y vio milagros, fue Pablo. Sin embargo, en sus cartas leemos que en 3 ocasiones diferentes Pablo tuvo que dejar a sus amigos cercanos enfermos. Tuvo que dejar a Timoteo con sus problemas estomacales y a otros compañeros de milicia que estaban debilitados por la enfermedad. Si Pablo hubiera tenido el don de sanidad como un poder personal que pudiera activar siempre, él los habría sanado a todos instantáneamente. Lo que quiero que entienda es esto. Usted no debe intentar confinar a Dios ni tratar de obligarlo a hacer todo lo que usted quiere que haga simplemente porque usted cree que así debería ser. Amigo, Él aún es Dios. Usted no puede encerrar a Dios en una caja de sus propias expectativas. De hecho, recuerde que Él tiene el control soberano de todo y puede derribar todos los muros de enfermedad o dificultad cuando Él quiera hacerlo según su perfecta voluntad. No intente forzar la mano de Dios. Sigamos leyendo este pasaje para que vea algo fundamental.
En el versículo 29, el apóstol hace una serie de preguntas retóricas, y la respuesta a cada una de ellas, según la estructura gramatical, es un rotundo no. Escuche bien. ¿Son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? ¿No son todos maestros? ¿No hacen todos milagros? ¿No tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿quién decide? El Espíritu de Dios es quien define cuáles dones tengo yo y cuáles dones tiene usted. Y así, por ende, nadie tiene el derecho bíblico de ir a decirle a otro creyente, ¿cómo es posible que no tengas el mismo don que yo tengo? ¿Por qué no actúas como yo? La respuesta es sencilla, porque el Espíritu de Dios no me dio ese don. Es el ministerio soberano del Espíritu. Quisiera que viera la gravedad de esto. Cuando usted se acerca a alguien y le señala que no tiene un don en particular, y deja la impresión de que debe tenerlo para ser un verdadero cristiano o que no es lo suficientemente espiritual si no lo manifiesta, ¿sabe lo que está haciendo realmente? Usted está diciendo que el Espíritu Santo se equivocó al repartir los dones. ¿Sabe lo que eso significa? Usted te está usurpando la autoridad y el derecho soberano del Espíritu de decidir quién recibe qué dones. Y eso, amigo mío, es pecado. Cada vez que nosotros intentamos usurpar el poder, el derecho y la autoridad de Dios para decidir sobre su propia iglesia, estamos pecando contra Él. Y no digo esto para criticar a nadie, lo digo porque es absolutamente necesario aclarar lo que la Biblia enseña. Solo hay una persona con el derecho legítimo de decidir cuáles dones tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Una vez que Él nos da esos dones, nuestra responsabilidad es hallar el ministerio donde Dios quiere que ejerzamos ese don, y permitirle así manifestar su poder en cualquier forma que Él elija. Lo que este pasaje nos enseña es que es obra del Espíritu Santo definir nuestra dotación espiritual. Y cuando Él define el don, nosotros debemos aplicarlo en un ministerio práctico. Veamos el versículo 7 una vez más. Dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quisiera que meditáramos en estas palabras. A cada uno. Esto significa que toda y cada persona que ha nacido de nuevo tiene al menos un don espiritual. Vayamos a la primera epístola de Pedro en el capítulo 4 por un momento, porque sé que hay personas que piensan, bueno, Dr. Stanley, yo creo que Dios me excluyó a mí. Yo no tengo ningún don espiritual, no soy nada especial. Y así muchas personas deambulan por la vida cristiana muy tranquilas, sin compromiso, y dicen, yo no tengo que servir a Dios activamente porque no tengo un don ni tengo un ministerio asignado. Pero escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Vea las palabras exactas que usa el apóstol. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Escuche bien esto. Todo y cada creyente tiene al menos un don espiritual. No hay excepciones. Ese don no lo definen nuestras preferencias personales ni nuestros deseos de protagonismo. Lo define el Espíritu Santo, y ese don particular debe emplearse, dice la palabra, para servirnos los unos a los otros. Ahora note usted el propósito. ¿Para qué nos da el Espíritu estos dones? En el versículo 7 de 1 de Corintios 12 dice que es para provecho. Esto significa que hay razones principales por las que el Espíritu que vive en usted lo ha equipado con esa capacidad extra en su vida espiritual. La primera razón es para la edificación del cuerpo, es decir, para que todos se beneficien. Cuando usted ejerce su don, yo me beneficio. Cuando yo ejerzo el mío, usted se beneficia. Todos crecemos cuando cada miembro funciona correctamente. Otra razón es para que podamos adiestrarnos y ayudarnos mutuamente. Fíjese en lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Allí habla de los hombres que Dios ha puesto en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el resultado que se espera cuando estos dones operan correctamente en la iglesia? Acompáñeme a Efesios 4, versículo 12. Dice que estos dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un pastor, por ejemplo, debe ser un pastor maestro. Su labor es entrenar y equipar al pueblo de Dios para que ellos a su vez puedan llevar a cabo la obra que Dios le encomendó toda la iglesia. El objetivo final es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Teniendo esto en cuenta, quisiera que regresara conmigo a Efesios capítulo 2 por un momento. Este es un pasaje que muchos conocemos de memoria, pero quiero que vea la conexión con nuestro tema. Los versículos 8 y 9 dicen,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no se detenga allí, vea lo que dice el versículo 10. Porque somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando la Biblia dice que somos hechura suya, la palabra original sugiere que somos su obra maestra, su poema. Somos personas de una excelencia notable, no por nosotros mismos, sino porque fuimos salvados por su gracia y limpiados de nuestros pecados. Dios está en el proceso de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mientras Él hace esa obra en nosotros, nos ha dado la morada del Espíritu Santo y nos ha dotado de dones espirituales. ¿Para qué? Para que vivamos nuestra vida momento a momento, día a día, sirviendo a Dios de alguna forma. Mire, amigo, permítame ser muy franco con usted. Venir a la iglesia los domingos, sentarse en una banca a escuchar mensajes, dar un poco de dinero en la ofrenda, decir una oración rápida e irse a casa a seguir con su trabajo y sus asuntos personales sin volver a pensar en Dios, sacándolo de su vida cotidiana excepto cuando tiene un problema grave y lo necesita de emergencia, eso no es la vida cristiana. Si usted vive así, debo decirle con todo amor que se está perdiendo de mucho ahora, y cuando comparezca ante el juicio de Cristo, no habrá recompensa para usted. ¿Se da cuenta de cuánto ha invertido Dios en usted? Piense en esto por un momento. Cada vez que amanece y siente el calor del sol, eso es un regalo de Dios. Cada vez que llueve, es un privilegio que Dios le otorga. Donde quiera que usted viva, todo lo que le rodea es parte de la inversión de Dios en su vida. Pero lo más grande, lo más sublime de todo, es que Dios envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a morir en una cruz cruel por sus pecados y por los míos, y no se detuvo allí, envió a su Espíritu para que viva en nosotros. Dios mismo vive en usted, en la persona y la presencia del Espíritu Santo. Él está allí para permitirle lograr y alcanzar todo lo que Él ha dispuesto para su vida. ¿Qué manera tan absurda de gastar su vida sería el perderla en cosas que no tienen ningún valor eterno? Vivir solo para uno mismo, para sus propios placeres y metas temporales. Y despertar un día ante el tribunal de Dios para comprender todo lo que pudo haber tenido, todo lo que pudo haber hecho y todo lo que pudo haber recibido por toda la eternidad. Si tan solo hubiera sido sabio, si tan solo hubiera recibido a Jesucristo y permitido que Él tomara las decisiones. ¿Qué pasa con los millones de personas que se sientan en las iglesias cada semana poseyendo dones, talentos, habilidades, recursos y tiempo, pero que nunca toman en cuenta que cada cosa que tienen les fue dada por Dios con el propósito de usarla para su gloria? Le haré una pregunta muy personal y directa. Con todo lo que Dios le ha dotado hasta el día de hoy, ¿cuánto de eso realmente glorifica a Dios? ¿De cuántas áreas de su vida puede usted decir honestamente, esto es para Jesucristo? Para eso son los dones espirituales. Escuche bien, son para equiparnos, para equipar a otros, para equiparnos para edificar a otros y, en tercer lugar, para equiparnos para alentar a otros creyentes. Vuelva conmigo a 1 Corintios 12 y note la hermosa ilustración que el apóstol usa sobre el cuerpo humano. Comenzando en el versículo 14, él dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Usted tiene 2 ojos, ¿verdad que necesita ambos? ¿Estaría dispuesto a quitarse uno voluntariamente? No lo creo. Ninguno de nosotros miraría una parte de su propio cuerpo y diría que no es importante. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a través de este pasaje? Él le está diciendo: no se vea al espejo pensando que usted no es importante para el reino de Dios. No se mire diciendo que no tiene ningún valor real para el Señor. La Biblia dice que todo y cada miembro es vital. Así como cada dedo de sus manos es importante para el funcionamiento diario, cada miembro de la Iglesia es indispensable. Dios tiene una tarea específica para que usted la cumpla. Usted no tiene derecho a decir que un hermano es más importante que otro, ni puede decir que se puede prescindir de usted mismo. Me pregunto cuánta gente, tal vez usted que está en su casa ahora mismo,
ha dejado de ir a la iglesia o de servir porque llegó a la conclusión de que no lo necesitan. Usted dice, no me necesitan, allí hay mucha gente con más talento. Amigo, esa es su conclusión humana, pero no es la conclusión de Dios. Usted dice, no necesito hacer nada para Dios, hay otros que lo hacen mejor. Esa es su idea, no la de Dios. El Espíritu Santo dice en este pasaje que nadie en el cuerpo de Cristo tiene el derecho de decir que no es importante. Cada mismo es siempre esencial. Mientras usted se refrene por temor al fracaso o mientras se detenga porque se siente incapaz, usted está perdiendo el propósito de su existencia. Escuche esto, toda persona que sirve a Dios con todo su corazón se siente incapaz en sí misma. El apóstol Pablo se sentía así. Por eso escribió que nuestra suficiencia no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Por eso Cristo insistió tanto en la promesa del Consolador. Él decía, no intenten salir a vivir la vida cristiana ni a servirme separados de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pero ahora usted tiene al Espíritu de Dios morando en usted. Él le está capacitando y equipando para hacer cualquier cosa que Él le pida. Ya no hay lugar para las excusas. El Espíritu Santo es el único que determina cuál es nuestro don. Su propósito es edificarnos, animarnos y equiparnos para conseguir un fin eterno. ¿Se da cuenta de que Dios no ha dejado nada librado al azar ni en nuestras manos limitadas? Incluso la energía, el poder y la sabiduría para saber cómo actuar son un don del Espíritu. ¿Acaso no dice la Escritura que el que nos llama también lo hará? Piense en esta verdad profunda. Dios jamás le llamará a hacer algo para lo cual no le haya dado ya los dones necesarios. Y en segundo lugar, Dios no le llamará a hacer ni una sola cosa sin asumir él mismo la responsabilidad de hacerlo a través de usted. Él es el responsable de proveer todos los recursos, todo el conocimiento, todo el entendimiento y toda la energía que usted necesite. Su única responsabilidad es estar dispuesto a emplear, como dice Pedro, esos talentos y dones en el trabajo del ministerio. Ahora, quisiera que consideremos dos pasajes muy serios sobre la responsabilidad que tenemos con nuestros dones. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 5. Escuche bien lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note que dice cada uno, no vamos a presentarnos en masa como una congregación entera. Dios no dirá que pase adelante la primera iglesia. No, Señor. Dice que cada uno de nosotros individualmente rendirá cuentas. Usted recibirá una recompensa basada en lo que hizo con lo que Dios le dio mientras vivía en este cuerpo terrenal. Amigo, permítame decirle algo sobre la perspectiva de la vida. El epítome de la miopía espiritual es vivir postergando la idea del juicio, pensando que eso es algo que está muy lejos en el futuro y que no tiene relevancia hoy. Escuche, Dios podría llamarnos a su presencia en este mismo instante. El juicio no comienza necesariamente cuando usted muere, pero en ese momento cesa toda oportunidad de servir. Cada uno de nosotros comparecerá ante Él. ¿Qué es lo que Dios juzgará exactamente? Volvamos a 1 de Corintios capítulo 3 para encontrar la respuesta. En el versículo 10, Pablo explica cómo debemos construir nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo. Él dice que, conforme a la gracia de Dios, Él puso el fundamento como un perito arquitecto. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos ese fundamento sólido, pero lo que construimos encima es nuestra responsabilidad. Escuche los materiales que menciona el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fíjese en el contraste. Por un lado tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas, que representan lo que hacemos por el poder del Espíritu, con los dones que Él nos dio y para la gloria de Dios. Por otro lado tenemos la madera, el heno y la hojarasca, que representan nuestras propias obras hechas en la carne para nuestra propia gloria o por motivos egoístas. Dice la Biblia que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo y Él nos mire, todo lo que sea combustible, todo lo que no tenga valor eterno, arderá y desaparecerá. Eso significa que perderemos la recompensa por esas obras. Solo quedará aquello que resista el fuego de su santidad, el oro, la plata y las piedras preciosas. Usted y yo seremos juzgados por nuestra fidelidad en el uso de los dones que el Espíritu nos repartió soberanamente. Y le aseguro algo, ese juicio no está tan lejos como usted podría pensar.
Permítame hacerle una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Tiene usted la intención de seguir viviendo exactamente como lo ha hecho hasta ahora? ¿Va a seguir guardando sus dones espirituales y sus talentos sin hacer más de lo que ya está haciendo? ¿Está realmente dispuesto a presentarse así ante el Señor Jesucristo, quien es nuestro juez eterno? ¿Va a decidir hoy mismo que no va a desarrollar sus habilidades, que no va a cultivar su don espiritual ni a ejercitarlo en un ministerio? ¿Va a seguir ignorando la obra del Señor para enfocarse solo en sus propios asuntos y luego simplemente comparecer ante Dios para rendir cuentas de una vida vacía de servicio? Espero de todo corazón que su respuesta sea un no. Usted puede evitar muchas cosas en este mundo, puede evitar ir a la iglesia si así lo desea, pero escuche bien, usted no puede evitar el tribunal de Cristo. Y mire, si nunca ha depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal, tengo que decirle con toda sinceridad que está desperdiciando su vida por completo. Nada de lo que haga tiene un valor real y duradero hasta que primero sus pecados sean perdonados por Dios. Usted necesita convertirse en un hijo de Dios al creer en la muerte de Cristo en el Calvario. Él murió allí para pagar la deuda de sus pecados. Usted debe estar dispuesto a pedirle perdón y a recibir su regalo de vida eterna, no basado en lo que pueda hacer, en lo que Él ya hizo hace 2000 años al derramar su sangre preciosa por usted. En el preciso momento en que usted invita a Cristo a entrar en su vida y lo recibe como su Señor, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y es en ese momento que Él comienza a capacitarle para llegar a ser la persona que Dios diseñó y para hacer la obra que Él le ha encomendado. Quisiera invitarlo ahora mismo a que entregue su vida a Cristo. Si usted siente ese llamado en su corazón, puede orar conmigo de la siguiente manera. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y que te necesito. Te pido que perdones mis pecados. Creo con todo mi corazón que la muerte de Jesucristo en la cruz pagó la deuda de mi maldad. Elijo por fe recibir tu perdón y tu vida eterna. Te doy gracias por tu amor y hoy elijo entregarte mi vida por completo para que tú la dirijas. Amigo, si ha hecho esa oración con sinceridad, la Biblia dice que en este instante Dios lo ha salvado y le ha dado una vida nueva. Pero ahora permítame hablarle a usted que ya es creyente. A la luz de la palabra de Dios que hemos estudiado hoy, ¿puede permanecer alejado de la obra del reino y sentirse satisfecho? No creo que pueda. Si el Espíritu de Dios vive en usted, la pregunta que debe hacerse hoy es, Señor, ¿cuál es el don espiritual que me has dado? Y luego, Dios, ¿dónde quieres que invierta mi vida en un ministerio para ayudar a otros y glorificar tu nombre? No permita que el temor o la pereza le roben las bendiciones eternas que Dios tiene preparadas para ustedes. El Espíritu Santo está listo para darle el poder, la dirección y la sabiduría que necesita. Solo requiere de su disposición y su obediencia. Oremos juntos. Padre Celestial, te amamos y te alabamos por el maravilloso privilegio que nos has otorgado. Gracias por darnos este libro santo, tu palabra, que podemos tener en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestros labios para compartirla con un mundo necesitado. Pedimos en el nombre bendito de Cristo que muchas personas hoy mismo confíen en el Señor Jesús como su único Salvador y comiencen a vivir una vida que sea verdaderamente fructífera y productiva para tu gloria. Y luego, Padre, te pido de manera especial por aquellos hermanos y hermanas que han estado sentados al margen, malgastando su tiempo, errando el camino o tropezando en la apatía. Te ruego que tu Espíritu Santo envíe una convicción tan profunda a sus corazones que ya no puedan seguir caminando por esa senda de indiferencia. Que hoy mismo tomen la decisión de comenzar a invertir su vida, sus dones y sus talentos en aquello que tiene consecuencias eternas y duraderas. Ayúdanos a ser miembros activos y vibrantes del cuerpo de tu Hijo. Todo esto lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.